En el video de hoy te hablaremos cuáles son las complejidades que existen dentro del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. Dentro del lenguaje hablado te podemos decir una de las características es cuando una persona está interactuando hacia otra persona, es decir, en estos momentos. ¿Cuáles son las complejidades que existen dentro del lenguaje hablado? Son los gestos, ya que la persona puede malinterpretar. Por otro lado, el lenguaje escrito es cuando el autor trata de interpretar hacia su lector. ¿Cuál es la mayor complejidad dentro del lenguaje escrito? Es cuando el autor está expuesto a una falta ortográfica. En conclusión te podemos decir lo más complejo es el lenguaje hablado, ya que el lenguaje escrito tiene un poco más de dominio gramático. Gracias. Hola, en este tema les voy a hablar sobre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. El objetivo de este tema es dar a conocer las diferencias entre el lenguaje escrito y el hablado. Según Vygotsky, el lenguaje escrito es la transformación profunda en la relación del sujeto por su propia función lingüística. Este tema es permanente, es decir, que el texto, una vez esté publicado, ya no se puede cambiar. Y Scioli nos indica que el lenguaje hablado es prioritario en una clase con contenido de mayor enseñanza a través de señas, mímicas o gestos. Este lenguaje es prioritario, es decir, que el hablante puede corregir mientras está hablando. Un ejemplo tan básico sería una exposición en una clase. Como conclusión de este tema, que el lenguaje escrito se puede captar fácilmente con la vista o mientras lees, y el lenguaje hablado se puede captar mientras escuchas o miras mímicas o señas. Muchas gracias. A continuación les hablaré sobre el dinamismo. El término dinamismo es utilizado para aludir a alguien que es bueno ejerciendo la fuerza o energía en una acción, en este caso en un buen uso del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. Podemos ser testigos de las diferentes adaptaciones y dinamismos que constantemente sufren la lengua hablada y la lengua escrita. En la lengua hablada comúnmente todo es más dinámico y está determinado por diversas normas implícitas del uso, aparte del contexto que siempre va a ser diferente al código escrito. Un ejemplo, en una conversación, el dinamismo es el que se encarga de intercambiar los papeles entre el hablante y el oyente frecuentemente. En lenguaje escrito no es solo importante saberse las reglas gramaticales, ortográficas y textuales, sino que también es importante aplicar este uso en los datos personales para poder así crear un texto que nos sirva para una mejor comunicación social. Un ejemplo, en una discusión escrita, en una conversación escrita, el dinamismo es aquel que se encarga de que el texto sea comprensible y el que debe ir con más detalles. Para concluir, una persona debe ser dinámica al momento de hablar. Bueno, en esta información les hablaré acerca de la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El objetivo es dar a conocer las desigualdades de las dos formas gramaticales. Nos dice que el lenguaje oral se define de tres formas: la espontánea, la natural y llena de matices, en la cual se puede expresar muchos gestos. Un ejemplo sería un discurso de campaña. Según nos manifiesta en 1980, el autor Wagner dice que existen dos países que tienen el lenguaje más hablado y más reconocido, que es Indonesia y África. Seguidamente hablaré del lenguaje escrito, que tiene el lado negativo y el lado positivo. En el lado negativo tiene una menor expresión espontánea y que carece de muchos gestos. En el lado positivo tiene un vocabulario más extenso y más explícito. Un ejemplo sería un documento de texto. Según en 1982, Ray Deloff dio a conocer al nuevo texto como génesis del texto. Hola a todos, yo les voy a hablar acerca de la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se caracteriza por tener un lenguaje informal, la repetición de palabras es muy concurrente. La comunicación escrita se desarrolla una sintaxis bien elaborada y su información es clara y concreta. La comunicación oral es donde interactuamos hablando entre dos personas, es decir, el emisor quien da el mensaje y el receptor es quien recibe. Un ejemplo sería una conversación mediante una llamada telefónica. Y según Dominic Williams, dice que el lenguaje escrito es una simple traducción o codificación del lenguaje oral. Un ejemplo sería un libro que no puede ser leído de un día para el otro. Como conclusión entendemos que la comunicación oral y la comunicación escrita es el proceso de dar información a todas las personas que nos rodean. Hola, buenos días. Hablaré acerca de las diferencias del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. El objetivo de este video es aclarar las diferencias de
herramientas en cuanto al lenguaje hablado y el lenguaje escrito. En el lenguaje hablado, ya sea de algún tema o acontecimiento relatados por voceros o en auditorios, son necesarios matices de entonación y gestos. Según Marx, considera que uno de los trazos característicos de lo humano es ser un animal fabricante de herramientas. Por otro lado, en el lenguaje escrito, un documento debe ser claro y sencillo. Por ejemplo, un escritor debe ser cuidadoso y precavido al momento de plasmar sus ideas. En resumen, en el lenguaje hablado debe utilizar las matices de entonación y de gestos, y en el lenguaje escrito deben ser claros y sencillos para darse a entender de una mejor manera.